Saludos distinguidos visitantes de nuestro canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez. En esta ocasión le traemos el tema cómo cargar o recargar correctamente una batería. Vamos a ver lo que son los tipos de cargadores, análisis y funcionamiento de circuitos cargadores. Antes de iniciar formalmente, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que cada semana pueda recibir una nueva clase o tema de electricidad y electrónica explicado de una forma amena y sencilla. Iniciemos de una vez el tema de hoy. ¿Qué es cargar o recargar una batería? Bueno, muchos entienden que saben, ¿no? Que es cargar una batería, pero vamos a refrescar la mente y para los que no dominan perfectamente, vamos a explicar que cargar una batería es reabastecer de energía la batería, esa batería, es reionizarla, restablecer el DDP. Hay que decir aquí que DDP significa diferencia de potencial, pero vamos a ver cómo entendemos esto. Miren, aquí vemos un cargador el cual se conecta a la línea. La línea aquí en América es el estándar de casi todos los países, 120 voltios, 60 Hz, y lo convierte a un voltaje DC, una energía en corriente directa que es la que va a cargar la batería. Pero vamos a explicar por qué el cargador carga. Miren, aquí coloco una batería estándar de 12 voltios, puede ser una batería de coche o de otra aplicación, pero pongo la de automóvil o coche que todo el mundo la entiende. Si esta batería pues tiene un voltaje de 11.5 voltios, obviamente está descargada, puede tener más, puede tener 10 voltios, 8 voltios, pero fíjense que aquí, para nuestro ejemplo, coloqué 15 voltios al cargador. ¿Qué significa eso? Que para que un cargador pueda ejercer, realizar la labor de cargado de una batería, su voltaje debe de estar por encima. No hay forma de que un cargador cargue una batería o un circuito puede ser tipo fuente que se use como cargador si este voltaje está por debajo del valor que necesito recargar. Por ejemplo, si esto fuera 10 voltios, no puede cargar 11.5 voltios. Al contrario, podría incluso hasta descargarla, pero eso lo dejamos para un próximo tema. ¿Y por qué existe ese voltaje o esa diferencia de potencial? Aquí se lo explicamos. Miren, toda fuente de energía almacenada como una pila o batería tiene un positivo y un negativo. El negativo se caracteriza por tener un exceso de electrones. Aquí yo, para cuantificarlo, puse solo cuatro círculos, ¿no? Con el símbolo negativo queriendo decir electrones. Pero imagínense, multipliquen eso por cientos de millones, diría yo, o miles de millones. El caso es que para nuestra analogía, en el positivo hay solo dos y en el negativo hay cuatro. Significa que siempre en una pila o batería, el negativo tiene mucho más electrones que el positivo. Esto es lo que se llama exceso de electrones y esto es lo que se llama defecto de electrones. De manera que esa diferencia es lo que llamamos DDP, que significa diferencia de potencial. ¿Qué pasa entonces? Que si yo pongo una carga, le explico esto para que estemos más edificados, ¿no? En torno a lo que estoy hablando. Si yo coloco una carga, que aquí puse un bombillo, la corriente va a circular de donde hay más electrones, o sea, de los puntos de menor potencial, hacia donde hay menos, porque de forma natural lo que se busca es el equilibrio. De manera que si con el tiempo yo mando en esta analogía, en esta hipótesis, un electrón de acá se va para este lado, pues me quedaría el positivo con 3 y el negativo con 3. Es ahí cuando decimos que se agotó la batería, cuando la diferencia de potencial entre sus polos se reduce o llega prácticamente a cero. ¿Qué pasa si esto sucede? Pues que ahí entra el cargador. Recargar la batería será reionizar, como dijimos antes, los polos, de manera que se marque de nuevo la diferencia que existe entre la cantidad de electrones del polo negativo y la cantidad de electrones del polo positivo. Es decir, que el cargador lo que va a hacer es como si fuese a tomar electrones de aquí para depositarlos acá, utilizando la energía que ya él está convirtiendo desde la línea. Y hasta diríamos entonces la pregunta, o haríamos la pregunta,
Ok, ¿hasta cuánto sé que debo cargar? Es ahí donde viene esta fórmula que le coloco, donde dice el voltaje full, lo nombré como full, que significa el máximo al que puedo llegar con la batería, va a ser igual al voltaje nominal más el 20% del voltaje nominal. Utilicemos esta fórmula, grábense esta fórmula y vamos a utilizarla como un estándar, no importa para qué tipo de batería sea. Este 20% siempre que la batería sea plomo ácido. Esto puede variar a un 15%, un 18%, dependiendo si las baterías son de iones de litio o de gel. En este caso, el voltaje nominal, que lo explicamos bien en otro video, luego se lo voy a referir. El voltaje nominal representa el voltaje de mercado, el de fábrica de una pila o batería. Para este caso es 12 voltios. De manera que ese voltaje full, cuando yo estoy cargando la batería, el voltaje al que sé que debe llegar y no se puede cargar más sería entonces 14.4 voltios. ¿Por qué? Porque si sumo el nominal, que en este caso es 12 voltios, más el 20% de nominal, puede sacar su calculadora ahora si quiere, verá que el 20% de 12 será 2.4. Cuando lo sumo a 12, ahí está el 14.4 voltios. Así que para saber más sobre voltaje nominal y diferentes medidas del voltaje, les invito a ver el tema de nuestro canal Manifestaciones del voltaje y quedará edificado sobre las diferentes formas de medir voltaje en una batería y qué significa. Pero sigamos con nuestros cargadores. Vamos a ver ahora los tipos o modelos de cargadores que se utilizan para hacer la labor, ¿no?, del cargado. Vemos el cargador simple o manual, que es lo más sencillo que podemos obtener. Lo vamos a ver uno a uno. Vamos a ver el cargador automático por corte de carga. Ya este empieza a ser automático, pero veremos sus características, ¿no?, que le va a faltar algo de todos modos. Veremos el cargador automático completo. Es bueno decir que este cargador tiene 3 fases. Es el denominado cargador de 3 fases o de 3 etapas de carga. Y veremos el cargador inteligente con fase de ecualización. Este podríamos decir que es de 4 fases, porque este es uno de 3 fases más la fase de ecualización. Pero bueno, comencemos a verlo uno a uno y explicar sus diferencias, ventajas y desventajas. Comencemos por el primero, que es el cargador simple manual. Mírenlo aquí. Fíjense que esto es una fuente, ¿no? Todo el que ha estudiado electricidad básica y electrónica ven que esto es una fuente donde hay un transformador reductor, se conecta a la línea, dependiendo donde viva, esta línea puede ser de 220 voltios, puede ser de 120, lo único que el transformador debe de estar diseñado para ello, ¿no? Si es de la línea de 220, pues debe de ser un transformador reductor de 220 a 12, en este caso es de 120 a 12. Un rectificador puente, ¿no?, para convertir ya la onda senoidal en onda continua, más bien en onda pulsante, ¿no? Y la batería que va a recibir la carga. Fíjense que una batería de 12 voltios va a ser cargada con un voltaje de 12 voltios. Usted dirá, bueno, ¿y usted no acaba de decir que este voltaje debe de ser superior? Pues sí, pero aquí voy a puntualizar algo. Fíjense, aquí el voltaje que sale es pulsante después de los diodos. Fíjense que aquí se puso una X, le diré ahora por qué. Ese voltaje pulsante, después de ser rectificado en onda completa, tiene aquí arriba en los picos lo que se llama precisamente el valor pico. Ese valor pico nace de multiplicar ese voltaje, que sería el RMS, por raíz de 2, que es 1.414. Si multiplicamos 12 por 1.414, veremos, tendremos el resultado que aquí serían aproximadamente 16 punto y algo. Vamos a redondearlo en 17 voltios. De manera que ese voltaje es el que la batería ve. Significa que ella estaría cargándose con un voltaje máximo de 17 pico. ¿Por qué pusimos la X encima del capacitor de filtro que lleva toda fuente? Fíjense, usted lo puede dejar, el capacitor, si así lo decide, pero no tiene sentido cuando se está cargando la batería tener un capacitor. ¿Por qué? Porque la batería misma es como si fuese un gran capacitor. Es como que la batería tuviera 100 veces o más este valor. Entonces, ponerle un valor tan pequeño, si ella tiene una capacitancia, por así decirlo, ¿no?, tan grande, no tiene sentido. Ahora bien, usted puede dejarlo para fines de la fuente,
¿Cómo así? ¿O qué pasaría cuando yo desconecto la batería? Pues se queda la fuente funcionando normal como fuente, pero para cargar batería no es necesario el capacitor. Entonces, ¿por qué este es un cargador simple o manual? Bueno, pues porque usted tendría en este caso que apagarlo cuando la batería, ¿se acuerdan que dijimos que si la batería tiene un voltaje nominal de 12 voltios, hay que apagarla aproximadamente a 14.4? Porque si usted permite, fíjense que aquí el voltaje pico llega a ser prácticamente de 17 voltios. Si usted permite que esos 17 continúen ahí, la batería tiende a ir a ese valor, a 17, porque cuando cesa la carga o cuando el circuito cargador apague o cuando se igualen de forma natural el paralelo del voltaje de la fuente con el voltaje de la batería. Entonces la batería tendería a ir a los 17 voltios y ahí se va a sobrecalentar y se puede averiar. De manera que usted tendría que estar vigilante, ¿no? Como un guardián y apagarlo y estar midiendo, apagar este cargador cuando ya usted vea que se aproxime a los 14.4 voltios. Bien, entonces por eso es que se llama este cargador el simple y manual a la vez, porque habría que apagarlo cuando la batería llegue ya a su voltaje de cargado. Veamos el próximo. El próximo ya comenzamos a ver cosas interesantes. Lo que le gusta, lo que le gustan ver circuitos más complejos en electrónica. El cargador automático por corte de carga. Lo primero que vamos a definir aquí es que es un corte de carga. El corte de carga, eso que dijimos, de que debe de llegar el momento que cuando yo vigilando o sensando el voltaje de la batería, este llega a 14.4, pues se debe de apagar. A diferencia del anterior, aquí fíjense que no es necesario ponerle ningún interruptor que apague, no hay que apagarlo manual. ¿Por qué? Porque este circuito que tenemos de este lado es el circuito de control que automáticamente la batería llegue a esos 14.4 voltios que hemos hablado en el caso de la batería de 12, ¿no? Recuerden la fórmula, que el voltaje al que hay que apagar es el nominal más el 20% nominal. Usted puede aplicar esa fórmula a cualquier tipo de batería. Bien, entonces, aquí si se fijan, hay un Zener, hay un SCR, bueno, aquí hay dos SCR, pero vamos a explicarlo por parte. Este CCR, este Zener, este circuito, todo este circuito de este lado es el circuito, lo que yo le llamo circuito de control, y este CCR, fíjense que aquí le puse Power SCR, es el SCR de potencia. ¿Por qué? Porque a través de él es que la energía va a pasar y va a llegar a la batería. Pero llega sí y solo si este lo ordene. Entonces, estas dos resistencias, aquí vemos un potenciómetro, generalmente se usa un potenciómetro tipo trimmer, de eso que se regulan, ¿no? O se calibran con destornillador pequeño, puede ser uno grande también, pero la idea es colocar aquí, setear ahí el voltaje al cual la batería se va a apagar, por ejemplo, 14.4. Ahora bien, aquí no se pondrían 14.4, porque esto viene de un divisor de tensión, aquí se toma una muestra de ese voltaje, es decir, una muestra escalada, que suponga usted, cuando la batería llegue a 14.4, esto estaría calibrado aproximadamente a 8 voltios, vamos a decir, porque aquí tenemos un Zener de 6.8. Entonces, si tengo 14.4, aquí llego a 8, automáticamente sobrepaso el voltaje del Zener, ¿eh? Y se activa ese SCR. Cuando se activa este SCR, al activarse significa que conduce, manda el negativo aquí a su ánodo, se vuelve más negativo, lo que hace que bloquea, poniendo este punto negativo, la operación de este SCR de paso de corriente, a la misma vez de que se enciende ese LED como significado de que ya concluyó la carga, de que la batería está cargada. Bien, esto es un cargador automático, pero este cargador aún así automático tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Fíjense aquí. La batería se va a cargar desde cero o desde el voltaje que tenga, 10, 11 voltios, y va a llegar, fíjense que esto se parece a la curva de carga de un capacitor, porque la batería es como si fuese un gran capacitor, ¿no? Entonces, va a llegar a un punto donde el cargador automático llega al voltaje full y es el punto de apagado. En ese punto de apagado, pues ya la batería no se va a cargar más, pero de forma natural quiero que sepan
que el voltaje va a comenzar a descender poquito a poquito, que es el voltaje de descarga. Y usted dirá, pero ¿por qué se tiene que descargar? Bueno, lo que pasa es que cuando una batería usted le apaga el cargador, pues de forma natural, automáticamente, ella busca de nuevo el voltaje de equilibrio, el voltaje nominal para llegar a estos 12 voltios. Bueno, pero si ese circuito es automático, se supone que cuando el voltaje baje, pues el SCR se desactiva y permite que siga conduciendo este SCR de corriente y pues sigue cargándose. Yo le diría sí, pero de todos modos nos queda un inconveniente. ¿Cuál? De que aquí para cargar la batería, aunque se carga, ¿no? Solo estoy vigilando en todo este circuito, solo estoy vigilando el voltaje. Fíjense, aprovecho ahora para decirle que para cargar bien al 100% una batería, no basta con vigilar o automatizar solo por el valor de voltaje. Hay que vigilar también la corriente de carga, entre otras características. De manera que este circuito, a pesar de que puede cargar una batería, pero no la carga al 100%, la puede dejar a 3/4 de carga, vamos a suponer un 80, un 85%, pero no la carga al 100%. Bien, entonces ya sabemos que para hacer un circuito automático, pues debemos de tener un circuito de control y una parte de potencia. Esto simplemente es para avisar que está encendido. La parte de control podría ser también, aquí puse un OPAN, no tiene aquí sin ningún significado, simplemente que en vez del SSR, usted podría, si ya conoce y maneja eh, el concepto y las aplicaciones del OPAN, podría cotejar un circuito, diseñar que haga básicamente lo mismo, que tenga un voltaje de referencia, por aquí vigila la muestra de la batería y tome la decisión de apagar o encender este SSR. De manera que, en síntesis, este es el automático por corte de carga, pero solo, repito, vigila el voltaje. Y entonces, usted dirá, bueno, profesor, pero ¿y cómo debe de ser un cargador que me cargue al 100%? Para eso lo explicamos aquí y pasamos al cargador automático completo de 3 fases. Esto se ve raro, al parecer complejo, ¿no? Pero no lo es. Lo voy a explicar paso a paso para que me entiendan. Vamos a partir, bueno, primero tengo que decir que un cargador automático completo de 3 fases es el que carga básicamente al 100% y tiene 3 fases o etapas llamadas, estos son los nombres en inglés por lo que más se conoce. La primera etapa, que es la etapa de bulk, absorption, la segunda fase o etapa, y float, la tercera y última fase. Bien, para hacer el análisis y poder entender bien este gráfico, estas curvas, vamos a comenzar asumiendo que voy a cargar una batería cuyo voltaje nominal es de 12 voltios y una corriente de 200 amperios hora. Bien, partiendo de ahí, comenzamos por la primera etapa para cargar esta batería. La primera etapa, bulk, que significa carga rápida, es como decir una carga fuerte, a chorro, se puede decir. En esa primera etapa vamos a fijarnos en esta línea roja. Fíjense, aquí tenemos dos curvas, la roja ¿eh? y la azul. La roja siempre va a representar corriente y la azul voltaje. Bueno, pues en la primera etapa vamos a tener una corriente constante aplicándose a la batería. ¿Y de cuánto puede ser esa corriente? Esa corriente, aquí vemos un ejemplo para la batería que tenemos, que podría ser de 20 a 40 amperes. Si extraemos el porcentaje de la corriente máxima o total de esta batería, 20 amperes sería el 10% y 40 amperes sería el 20%. O sea, que este dato que le estoy dando es real. La carga de una batería debería ser, en este caso estamos trabajando, voy a acotar eso aquí, con baterías de plomo ácido. Esto puede variar un poco, no tanto, ¿no? Pero varía un poco dependiendo del tipo de batería. Por ejemplo, si es de litio, el litio, aquí, bueno, vamos primero por parte, ¿no? Plomo ácido se debe de cargar a un 10 o un 20% de su corriente máxima. En el caso de litio, usted puede llegar hasta el 80%. Lo único que debe vigilar la temperatura. Pero bueno, en otro video trabajaremos con baterías específicas de litio. Bien, entonces esta sería la corriente constante que voy a necesitar para cargar la batería. Mientras eso sucede en corriente, fíjense aquí en el ejemplo, siempre que pongo esto es
para asumir datos de ejemplo, supongamos que la batería comenzó a cargar cuando tenía 11 voltios. Bien, pues como la corriente es constante, a la medida que pasa el tiempo recibiendo esa corriente, el voltaje va subiendo paulatinamente hasta llegar a un punto en esta intersección, ¿verdad?, de corriente que es la línea A. ¿Y de cuánto es ese punto? Ese punto es de 14.4 voltios, que es el voltaje del cual hemos venido hablando, al que debe de apagarse ya el cargador. Pero fíjense qué pasa aquí, porque aquí estamos hablando del cargador de 3 fases, el automático completo. Cuando en este modelo se llega a 14.4, el cargador no apaga como en el anterior, el de corte de carga, ¿no? Aquí, en el de 3 fases, lo que sucede es que la corriente comienza entonces, fíjense que cuando se llega ahí, si partimos de aquí, la corriente comienza a disminuir, pero el voltaje, hay un circuito que va a mantenerlo constante, o sea, los 14.4 mantenerlo constante. Pero ¿cómo así? ¿Por qué y por cuánto tiempo? Fíjense que se mantiene constante durante un periodo en horas. ¿Y de qué va a depender? Miren, muchos diseñadores, yo soy diseñador de circuitos, toman la decisión de fijar una cantidad de horas. Algunos ponen 2 horas, 4 horas, pero otros diseñadores definen el tiempo, el tiempo de absorción, le explico ahora para qué es eso, en función del tiempo, una fórmula matemática que duró esa pendiente aquí. Por ejemplo, muchas veces, para ponerle un ejemplo sencillo, porque me gusta explicar las cosas de una forma sencilla. Si tomó un tiempo en corriente constante de llegar de estos 11 voltios a 14.4, por ejemplo, tomó 1 hora, pues aquí este tiempo deberían de ser de 2 horas o 1.5, pero siempre más que el tiempo de corriente constante. Si aquí tomó pues 2 horas, aquí sería este tiempo entonces de 2 horas y media o 3 horas. Bien, entonces, una vez que llego a esta etapa, la batería comienza a absorber. ¿Qué es absorber? Fíjense, aquí dice carga de absorción, voltaje constante y la corriente disminuye, que es lo que ya he explicado. Pero ¿qué es la absorción? Es cuando una batería comienza, por decirlo así, a relajarse y a no quiero usar unos términos químicos porque ahí se da un proceso de electrólisis donde los iones comienzan a sentarse en las celdas. Yo lo voy a llamar de la siguiente manera. En la absorción es cuando la batería comienza a grabar el voltaje que está cargada, que está ya cargada, y empiezan los iones a posicionarse y asentarse entre las celdas. O sea, no se fugan, porque esta corriente, al ser fuerte y constante, no todos los electrones ya ionizados, los electrones, recuerden que son átomos ionizados, pues no se permanecen en la celda, sino que se pueden esfumar, por así decirlo. Bien, entonces, luego de la absorción, viene esa etapa, la etapa de flote. Fíjense que aquí bajamos un poquito el voltaje a 13.8. Ya aquí la batería está cargada. Pudiéramos decir que está cargada. ¿Qué pasa en esa etapa? A 13.8, que existe una corriente, fíjense aquí donde se desplegó, de mantenimiento. Esto también varía por diseñadores. Aquí yo puse de 2 a 4 amperes. Fíjense ya qué pequeñita. Esto ya es una carga, lo que se llama una carga de mantenimiento. Recuerdan que hace un rato dijimos que la batería, si le apagas el cargador totalmente, de forma paulatina a través del tiempo, la batería se descarga de manera natural. Esta etapa es para evitar eso. Es para evitar que si en algún momento, en algún punto, usted requiere de la energía almacenada en la batería, pues usted va a tener su 100% de energía. Bien, finalmente quise hacer la siguiente analogía para que me acaben de entender. Miren, cargar una batería es como llenar un recipiente con agua. Y fíjense cómo yo lo explico. Y aquí se explican las 3 fases o etapas de carga. Si aquí tenemos una llave, en mi país le dicen llave, se le dice grifo también, de agua, y esa agua, imaginémonos que lanza el agua a presión, ¿no? Mucha presión y buen caudal, buen volumen de agua.
En el primer momento, si en este caso el vaso podría ser una botella, a mí me gusta más el ejemplo de la botella, pero con el vaso aquí, como se está desparramado, elegí esta imagen, ¿verdad? Si yo la abro en el primer momento a chorros, que sería la etapa de bulk, el vaso se va a llenar rápidamente. Vamos a suponer que llega a la mitad o un poco más de la mitad. Pero ¿qué pasa si yo mantengo el chorro fuerte de agua? Que esa misma presión y ese mismo caudal va a desparramar, va a botar el agua del vaso. Y si yo en ese momento cierro la llave, esa presión va a hacer que el vaso no esté completo. El vaso se va a quedar como por aquí, como a tres cuartos. Es decir, que cuando ya yo supero la mitad y estoy a tres cuartos, es ahí donde entra la etapa de absorción. ¿Y qué sería en esta analogía? Es como yo cerrar un poquito este grifo, el chorrito se vuelve más suave, más lento, y yo lo mantengo por un tiempo bien lentito hasta que se llena full. Pero vamos a decir que por efecto natural, o para compararlo con lo que hemos dicho de la batería, que se descarga natural, vamos a decir que esto tendría un agujerito. Perdón, un pinchito. El agua se sale, pues para evitar eso, entonces yo mantengo esta corriente y este voltaje de mantenimiento. Yo creo y entiendo que ahora con esa analogía sí me entendieron mejor lo que son las tres etapas o fases de cargado. Ahora bien, usted dirá, bueno, y ya sí cargo bien una batería. No tan rápido. Bueno, se carga bien, pero falta algo aún para mejorar en sí la batería. ¿Y qué es? Falta, bueno, antes de entrar a eso, el que se adelantó fui yo ahora, que se adelantó fui yo. Vamos a analizar, volvemos para atrás, este circuito ya explicado, este circuito no, este gráfico ya explicado, pues vamos a ver cómo se hace a nivel de circuitería, que ya me iba a adelantar al otro que es el de cuatro fases. Pero antes de llegar al cuatro fases, vamos a ver la circuitería que tendría el cargador de tres fases, el automático completo de tres fases. Sería este circuito. Fíjense, en este circuito vemos algo extraño. Si se fijan, aquí hay algo que se parece a lo que ya hemos visto, pero quitamos los SCR y todo. Fíjense que aquí sigue estando el divisor de tensión, yo le llamo a eso el circuito de toma de muestra del voltaje de la batería. Va a haber un circuito de monitoreo de ese voltaje, la B aquí es de voltaje, y control de indicadores. Los indicadores serían los LEDs. Pero de este lado vemos un circuito de control de I, aquí es una I de corriente. Y vemos aquí unos componentes que entiendo que muchos lo conocen, el TRIAC. Los que no lo conocen, TRIAC es un dispositivo semiconductor que se utiliza para AC. De hecho, TRIAC significa tríodo de AC. Tiene una gate, ¿no? Como los transistores, tiene un elemento de control y dos elementos de paso de corriente. Pero bueno, ya en otro video hablaremos del TRIAC y explicaremos todo respecto a él. Vemos aquí que también existe un CT. CT significa Current Transformer o transformador de corriente. ¿Y qué es eso? Quizás algunos no lo conocen. Es un transformador que de un lado tiene una o dos espiras, no más, de un cable grueso. Vamos a suponer que la espira sea esa línea negra que se ve gruesa. Y del otro lado, representado por estas vueltas, tendría cientos y a veces miles de vueltas. La idea del Current Transformer es la principal operación del current transformer u objetivo es convertir una corriente en voltaje. O sea, la corriente que pase por aquí, aquí se traduce en unos cuantos voltios o milivoltios que yo lo voy a tomar como referencia para saber qué está pasando por ahí. Bien, basado en eso tenemos un circuito de control que está interconectado y monitoreado por el circuito de monitoreo de voltaje y entonces se controla el TRIAC para manejar corriente. De este lado manejo corriente, de este lado manejo voltaje. Recuerdan que el de tres fases se tienen que manejar ambas cosas para pasar por bulk, absorption y float. ¿Y cómo lo hace este circuito? Lo hace, dije que no quiero entrar en detalles, pero más o menos esa AC, que es la que viene de la línea, ¿no? Del generador AC, aquí en el circuito de control se generan unos pulsos también de control que controlan la gate del TRIAC y así yo elijo
qué porcentaje de la onda, fíjense que aquí con ese pulso coincidió acá, solo sale este pedacito, ese pulso coincide aquí, solo sale este otro pedacito. De repente yo decido si al transformador me le llega el 20%, el 40%, el 60%, etcétera. Y controlando la porción de la onda que le llega al transformador, por consiguiente estoy controlando la corriente, oigan esto, la corriente que llega a la batería. ¿Por qué? Porque controlando aquí el porciento de la onda, controlo aquí voltaje y controlo el DDP que hay entre la batería y este voltaje de aquí. Controlando ese DDP, entonces controlo corriente. Bien, entonces aquí voy monitoreando mi voltaje, que cuando llegue a 14.4, que tomo la decisión de cambiar de modo bulk a modo absorption. Y cuando llego, entonces cuando transcurre un tiempo, pues paso al modo float. De manera que este sería el esquema básico, en este caso a bloques, ¿no? Porque ya habría que entrar, esto me tomaré otro video para explicar qué hay aquí adentro. Hay circuito detector de cruce por cero, hay un día, generador de pulsos, etcétera. ¿Y qué hay aquí dentro? Aquí muchas veces ponemos op-amps, transistores, etcétera. Bien, pero la idea es más o menos mostrar cómo funciona. Hay una línea de control de fases. Este lado se controla la corriente y este lado se controla y se monitorea el voltaje. Bien, entonces ya aquí explicamos cómo funciona más o menos ese circuito. Pasemos a lo próximo. Bien, ahora sí llegamos al cargador automático de 3 fases más la fase de ecualización. Y esa fase de ecualización sería una cuarta fase, o sea que podríamos llamarlo cargador automático de 4 fases. Bueno, vamos a ver si entendemos esto. En esta gráfica, aquí son del mismo color ambas líneas, lo único que tengo aquí corriente, ¿no? Amperes y de este lado voltaje. De manera que este es el voltaje fluctuando de la batería, esta es la corriente. Fíjense que aquí existe un modo bulk igual, o sea, porque tiene las 3 fases que ya conocemos. Y mientras esté en ese modo, el voltaje va fluyendo hacia arriba. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? Que cuando llego a los 14.4 del modo absorption, pues entonces se sigue subiendo mientras la corriente va bajando y sigo subiendo, subiendo hasta llegar a un voltaje de 15 voltios. Este voltaje para baterías de 12 es el que se conoce como voltaje de ecualización. Pero ojo, ojo, esto aquí se hace por un tiempo de no más de 4 horas. Eso ya se maneja mucho, pero a lo sumo 4 horas. Después que llego a que hago esa fase, ¿no? Pues el voltaje lo dejo caer, es como que el cargador se disminuye su voltaje por un rato y empiezo a entrar, entonces voy bajando, bajando. Fíjense que ya aquí la corriente está prácticamente en el piso y luego me quedo en un voltaje para este caso. Fíjense que bajamos hasta 13.2 a diferencia del ejemplo anterior que era 13.8. Fíjense que aquí tengo one week, que significa una semana, eso es por una semana manteniendo ese voltaje para garantizar que la batería sigue cargada. Transcurrida esa semana, vuelvo y subo corriente, hago rápidamente, fíjense que ahora no necesito durar mucho con la etapa bulk, hago rápidamente una bulk, cuando mi voltaje sube a 14.4, reduzco mi corriente, paso al voltaje de ecualización, que son 15 voltios, y se repite de nuevo todo este ciclo que está por acá. Aquí es muy importante los tiempos, pero lo más importante que yo debo de explicar aquí, que no se ha explicado, es ¿qué es esto? ¿Qué es el voltaje de ecualización? Porque ya explicamos lo que es bulk, lo que es absorption, lo que es float. Pero ¿qué es el voltaje de ecualización? Fíjense, para esto yo traigo una batería de plomo ácido con un corte transversal vista desde dentro. No sé si muchos de ustedes sabían o no sabían que las baterías realmente son celdas interconectadas, muchas celdas interconectadas, y una batería, por ejemplo, de 12 voltios tiene 6 etapas de 2.1 voltios. No sé si lo sabían. Y por dentro están en serie. Si usted multiplica 6 por 2.1, 6 por 2, 12 y 6 por 0.1, eso daría 12.6 voltios, ¿no?
Entonces ahí está la conexión en serie. Esta es una etapa, esta es otra etapa, por aquí están las demás. ¿Qué pasa entonces? Que cuando una batería se carga y se descarga, o sea, hace ese proceso, carga, descarga, el electrolito que tiene, el electrolito de una batería de plomo ácido consta de agua destilada más ácido, perdón, ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico, esa solución, cuando se hace el proceso de carga y descarga, genera lo que se llama un sulfato de plomo, porque las celdas son de plomo. Ese sulfato con el tiempo se va cristalizando en la celda, se va solidificando y eso reduce la eficiencia con el tiempo de las celdas individuales de la batería, pero reduce también la vida útil. ¿Qué pasa cuando a una batería yo le hago esos ciclos de ecualización? Que esos ciclos de ecualización, al ser un alto voltaje, recuerden que el voltaje es una fuerza, ¿no? Por eso se le llama fuerza electromotriz, me va desprendiendo ese sulfato y se va diluyendo de nuevo en el electrolito de las celdas. Eso hace que la eficiencia de mis celdas aumente y hace que la vida útil de la batería también aumente. Ese voltaje de ecualización básicamente se usa en baterías plomo ácido, pero la misión de la ecualización en baterías como gel o plomo también se hace, pero no tan constante ni por tanto tiempo como en las plomo ácido por el problema que hemos dicho que sucede, sino que en la de litio y gel se hace para saturar las celdas, y provocar que las celdas que son de un voltaje menor, que están seriadas, todas las celdas más o menos se equilibren en voltaje. También se usa esta parte de ecualización para provocar eso en las baterías. Espero que con esta última analogía hayan entendido el cargador automático de 3 fases más la fase de ecualización. Bien, pasemos ahora, ¿cómo sería el circuito que hace ese trabajo? ¿Cómo sería? Fíjense, sigue siendo el mismo prácticamente. El que vimos ya de 3 fases, el de monitoreo de voltaje, con el control de corriente, pero fíjense qué se agrega aquí. Aquí se agrega CPU. Eso es, vamos a decirlo sencillo, un microcontrolador vigilándolo todo. Fíjense en esta línea que puse aquí, o sea, él está verificando cómo están los pulsos que controlan la corriente, cómo está el voltaje, pero aquí también se verifican los tiempos que dijimos. ¿Para qué? Para saber cuándo es una semana, cuándo es 1 hora, 2 horas, 3 horas, y saber entonces la fase de ecualización, cuándo entra el momento de float, por qué tiempo lo dejo. O sea, aquí, además de vigilar las operaciones de control de corriente y voltaje, también me aseguro de los tiempos. Eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido. Disculpen lo extenso quizás los que hayan llegado hasta aquí de este video, pero tuvo que ser así para explicarlo bien y prudente. De nuevo les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para que cada semana puedan recibir una clase nueva de electricidad o electrónica. Eso es todo. Hasta la próxima.